principios energéticos y del trabajo virtual. En el libro viene dividido en dos temas. Nosotros de principios energéticos vamos a ver poco, con lo cual realmente solamente los dos primeros apartados son de principios energéticos, porque la mayoría de aspectos los podemos contemplar bajo el principio de trabajo virtual. Nuestro diagrama general de mecánica de estructuras, que ya conocemos, hemos repetido ya en numerosas ocasiones, el esquema sería el siguiente: fuerzas, aquí abajo pondríamos esfuerzos, deformaciones de la rebanada o la directriz y desplazamientos. Los desplazamientos, como sabéis, normalmente nos interesan los desplazamientos de la directriz. El vector delta, desplazamiento de la directriz, que viene dado, por ejemplo, en coordenadas locales por U, V y W. ¿No? Serían los tres desplazamientos. ¿Cómo se relacionan estas magnitudes entre sí? Pues aquí a la izquierda tendríamos las ecuaciones de equilibrio entre esfuerzo y deformación, ecuación de comportamiento, o ecuaciones de comportamiento, y entre la deformación y el desplazamiento, ecuaciones de compatibilidad. Ecuaciones de compatibilidad. Como hemos dicho en otras ocasiones, si queremos resolver, por ejemplo, el desplazamiento que sufre un determinado punto de una estructura que está sometida a unas cargas, cualesquiera, imaginamos que queremos calcular aquí el desplazamiento V, ¿vale? El procedimiento para llegar a ese desplazamiento vertical pues sería el siguiente. Primero, partimos de las fuerzas. Normalmente habría que calcular en principio algunas reacciones que son incógnitas, aplicando ecuación de equilibrio. Luego calcularíamos la ley de fuerza, la ley de momentos. Sabemos que la curvatura es, aplicando la ecuación de comportamiento, K igual a M partido por E por I, de la ley de momentos dividido por E por I. Y finalmente, como la curvatura K es la derivada segunda de V, integramos dos veces y obtenemos la V, que es lo que se va buscando en este caso. Se puede usar ese método, o en vez de integrar la ecuación de la elástica dos veces, podemos usar los teoremas de Moore, que ya vimos en el tema 7. Serían los dos métodos alternativos. Si la viga es curva, pues las fórmulas de Bresche también sería otra alternativa. Bien, pues precisamente, mediante los métodos energéticos y el principio del trabajo virtual, lo que vamos a conseguir es métodos alternativos para plantear tanto ecuaciones de equilibrio como ecuaciones de compatibilidad. ¿No? Los principios energéticos nos permitirán plantear ecuaciones alternativas a las ya conocidas de equilibrio y compatibilidad. Y en determinadas circunstancias será más interesante aplicar estos métodos que las que ya conocemos, ¿vale? Las ecuaciones de equilibrio, os recuerdo que normalmente se usan para calcular fuerzas o reacciones, calcular fuerzas o esfuerzos, ¿vale? Y las de compatibilidad, pues para calcular movimientos.
¿vale? Esos serían, digamos, las dos aplicaciones básicas. Que por supuesto podemos, repito, podemos resolver ya el problema sin ellas, pero estos son unos métodos alternativos que dependiendo del problema puede ser más interesante. Además, el PTV es la base o el método en el que están basados el método de los elementos finitos. El PTV se basa en el método de los elementos finitos. ¿Vale? Método de los elementos finitos. Bien. Seguimos con la introducción. Un tema o asunto de notación. Como vamos a hablar de principios energéticos, necesitamos ver la evolución de una estructura que se va cargando poco a poco. Uno de los parámetros básicos para explicar fácilmente esa evolución de la estructura consiste en considerar el parámetro tiempo, ¿vale? Entonces, ahora en este tema lo que vamos a hacer es suponer que las cargas empiezan en cero y poco a poco se van aplicando hasta llegar al valor final. Esto nos hace falta desde el punto de vista teórico para hacer las deducciones. Entonces, cuando hablemos de una ley de Axiles, la ley de Axiles ya va a tener dos variables en este aspecto. Por un lado, la X, que me dice el Axil en cada punto, y por otro lado, el tiempo. En el tiempo cero tendremos carga cero, en el tiempo final tendremos toda la carga y todo el Axil, y en un tiempo intermedio pues la carga será la que sea, ¿vale? Bien, en general, cuando se tiene, como sabéis, una función de dos variables, de R2 a R, en este caso la variable es X, variable espacial, y T, variable temporal, F, ¿vale? F, que va de R2 a R, sería una función de dos variables de este tipo. Si queréis calcular el diferencial de la función, como sabéis, es la parcial de f respecto de x por diferencial de x más parcial de f respecto de t por diferencial de t. La notación que vamos a usar para esto es la siguiente. Esto de aquí se refiere a un diferencial espacial, o sea, lo que varía la función cuando me muevo de un punto a otro de la barra. ¿Vale? Lo vamos a denotar así, diferencial sub x de f. Y el segundo, diferencial sub t de f. Por ejemplo, normalmente el diferencial espacial no se le pone subíndice, así que lo veréis así, y al diferencial temporal sí vamos a ir poniéndole todo el rato el subíndice t, ¿vale? Entonces aquí falta la f, ¿no? El diferencial total de f será diferencial de f, que se entiende que es espacial, más el diferencial de temporal. Por ejemplo, hablando de una barra sometida a Axil, si estamos en un instante t, el diferencial espacial del Axil lo que me mide es, para un mismo instante t, el valor de la función Axil, cómo varía, desde un punto x a un punto x más diferencial de x. Este incremento, esta variación, es el diferencial de f, si fuese f el Axil, ¿no? Si me voy de t a t más diferencial de t, sería como avanzar en el tiempo. Bien, pues en este caso la x está aquí, el punto x, ¿no? El mismo que este. Pues ahora puedo evaluar también n en x, pero ahora en un tiempo t más diferencial de t. Claro, esta de aquí está evaluado en t
y este también está evaluado en t. Pues bien, ahora el salto entre esta n y esta n también es un diferencial de n, pero es un diferencial de n en el tiempo, porque no varío el punto x. El punto x sigue siendo el mismo, lo que varío es el instante. Estoy fijándome en el mismo punto de la barra, pero en otro instante en el tiempo, ¿vale? Esa es la diferencia entre diferencial espacial. Digamos que el diferencial espacial compara dos puntos distintos, pero en una misma foto de la barra. Y el diferencial temporal compara el mismo punto, pero en dos instantes distintos. ¿Vale? Bien, pues, bueno, hecha esa nota, un poco de los diferenciales, vamos a recordar, que ya lo sabéis, el concepto de trabajo asociado a una fuerza. El trabajo lo vamos a denotar por la letra mayúscula tau, ¿vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una fuerza, F, vector, que se desplaza desde un instante t a un instante t más diferencial de t, una determinada cantidad diferencial de s. Vamos a ponerle el subíndice t porque me está midiendo la posición del punto en dos instantes distintos. Entonces es un diferencial temporal. Es un diferencial temporal. Pues bien, como sabéis, el diferencial de trabajo, en este caso, se define como el producto escalar de F por diferencial de S. Es un escalar. ¿Vale? Si la fuerza F va desde un punto inicial a un punto final, que están separados por una determinada trayectoria, pues lo que hay que hacer es en este caso, pues el trabajo sería también F por diferencial de S. Y claro, lo mismo habría que ir haciendo a lo largo de toda la trayectoria. Y multiplicando F por diferencial de S correspondiente. La F va cambiando, diferencial de S va cambiando, y hacemos la sumatoria entre el punto inicial y el punto final, y esto me daría el trabajo total. Bien, desde el punto de vista geométrico es interesante la siguiente consideración. El ángulo que forma estos dos vectores es alfa. Entonces, si proyectamos F sobre la trayectoria, sería F sub S, que es igual a F por coseno de alfa, ¿no? Podríamos escribir lo siguiente. Esto es igual a la integral entre el punto inicial y el punto final de F por coseno de alfa por diferencial en el tiempo de S. Ya todos son escalares y esto de aquí es F sobre la trayectoria, la proyección de F sobre S. ¿Qué es la integral de una función? La integral de una función, en este caso de esta función, es el área que existe bajo esa función. Entonces, cuando veáis un trabajo, siempre se puede interpretar que es el área que existe bajo la función f proyectada sobre la trayectoria. Aquí tendríamos S, este sería el punto inicial, el punto final, y por supuesto un diferencial de trabajo sería este trocito de área, y el trabajo total pues es esta área, si está por debajo del eje de abscisa será un área negativa, y esta otra de aquí. ¿Vale? Todo esto, al final, la suma de toda esta área me da el trabajo total. Como tenéis en el libro, también podríais hacer lo contrario, proyectar diferencial de S
sobre f. Aquí en el dibujo pues tendríamos que llevarnos este vector en perpendicular aquí y tendríamos diferencial de S proyectado sobre F. Entonces esto también se podría poner como la integral entre el punto inicial y el punto final de F por diferencial de S proyectado sobre F, que sería otra manera de entender el mismo área de antes, ¿no? Sería una función distinta, aquí pondríamos S proyectado sobre F, aquí pondríamos F sin proyectar, tendríamos, la función es distinta, pero el área al final sería la misma, ¿eh? La función pues sería a lo mejor algo así, pero el área que vamos midiendo al final vuelve a ser el trabajo, ¿vale? Bueno, alguna cosa más que recordar del trabajo. Si tenéis, igual que el trabajo es fuerza por el desplazamiento, también si lo que hay es un momento t, el trabajo es el momento multiplicado por el ángulo girado, diferencial de giro, ¿vale? Vector. Recordamos también el concepto de potencia. Recuerdo que en el sistema internacional el trabajo se mide en julios. Que sería 1 newton por 1 metro. Potencia. La potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Entonces tenéis dos formas de expresar la potencia, como si dividimos fuerza por unidad de tiempo queda fuerza por velocidad, fuerza por diferencial de S dividido por diferencial de T sería velocidad, o si lo tenéis en función del momento, pues sería T momento dividido por el giro por unidad de tiempo, que es omega, velocidad angular. Como ya dijimos en el tema de torsión, la unidad de la potencia es en el sistema internacional es el vatio, aunque se usa mucho también el caballo, y hay que establecer las relaciones oportunas de unidades, ¿vale? Bueno, antes de concluir con el principio de conservación de la energía, vamos a hacer un par de ejemplos sobre el trabajo. El primero lo tenéis los dos en el libro. El primero sería calcular el trabajo de una fuerza constante ¿vale? Calcular el trabajo de una fuerza constante desde un punto inicial a otro final. Nos dan punto inicial y final, pero no nos dice la trayectoria. Lo que sabemos es que la fuerza es constante. Este es el punto inicial, este es el punto final. Claro, la trayectoria podría ser esta. La trayectoria podría ser esta. Podría ser cualquiera. ¿Y cuánto vale el trabajo? Pues claro, si la fuerza es constante, imaginaos que la fuerza es esta, F. Por ejemplo, imaginando que es la tercera trayectoria, la que hay en medio, pues la fuerza estará aquí, luego estará aquí, luego estará aquí, luego estará aquí, luego estará aquí, y se irá moviendo por esta curva, aplicando los distintos diferenciales de S. Entonces el trabajo será igual a la integral entre el punto inicial y el punto final de F por diferencial de S. Claro, la F, como es constante, a lo largo de la trayectoria sale fuera de la integral.
¿vale? ¿Y qué vale la suma de todos estos vectores diferenciales a lo largo de la trayectoria? Pues cuando vayáis sumando todos, al final, ¿dónde llegamos? Al punto final. Salimos del punto inicial, llegamos al punto final. Está claro que la suma de todos esos vectores es un vector que se llamará S sub t, por ejemplo, ¿no? O sea, el vector AB, al fin y al cabo. Este es el vector que va de A a B. ¿Vale? Claro, esto sucede si la fuerza es constante. Si la fuerza no es constante, no puedo sacar fuera de la integral la f, como sabéis, ¿no? ¿Vale? Otro ejemplo. Este, supongo que lo habéis visto en cursos precedentes, incluso creo que se ve en el instituto. Se trata de calcular el trabajo desarrollado al someter un muelle a un determinado alargamiento, siguiendo la siguiente hipótesis. En primer lugar, vamos a suponer que la fuerza parte de cero para llegar a una fuerza final, pero que la aplicación de la fuerza es cuasiestática. Eso significa que no se consideran efectos dinámicos, que la velocidad de movimiento del muelle, cuando se alarga, es tan pequeña como queramos, porque el crecimiento de la fuerza es tan pequeño como queramos. Tenemos todo el tiempo que queramos para aplicarla, ¿vale? Entonces no hay efectos dinámicos ni de vibración en el muelle. Por otro lado, nos dicen que se cumple la ley de Hooke en el muelle. F igual a la constante de rigidez del muelle, K por U, siendo U el desplazamiento o alargamiento del muelle. ¿Vale? Bien. Aquí hemos representado 4 instantes del muelle. Serían 4 fotografías. La primera, con fuerza inicial, en este caso fuerza inicial igual a 0. Y la última, en el tiempo final, con una determinada fuerza final. El incremento de longitud final sería este de aquí, U sub F. Por tanto, obviamente, la fuerza final es igual a K por U final, según esa ley de Hooke. Bien, por otro lado tenemos 2 instantáneas intermedias en ese movimiento. Una en el tiempo t y otra infinitamente próxima, pero posterior, en el tiempo t más diferencial de t. ¿Vale? En el tiempo t más diferencial de t. Para calcular el trabajo, lo que me interesa es, al igual que hacíamos aquí, lo que me interesa es multiplicar F, que hay en un determinado instante t, por el desplazamiento diferencial de S que le sigue a ese instante t. Aquí también lo teníamos, ¿no? El diferencial de S cuando voy del tiempo t a un tiempo t más diferencial de t. Lo que tengo que identificar son estos elementos en mi problema del muelle. Y claramente se ven identificados. La fuerza F es esta y el desplazamiento que ha sufrido la fuerza entre el instante t y el instante t más diferencial de t, pues lo podemos marcar aquí en color verde. Sería, parto de aquí y llego aquí. Está claro que ese vector ahí en verde sería el desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento es este.
es el diferencial de S en negrita que he puesto ahí. Por tanto, cuando yo vaya a calcular el trabajo, aquí a la derecha también lo tenéis igualmente. Cuando yo vaya a calcular el trabajo, ¿qué tengo que multiplicar? Esa F por ese diferencial de S. Esa F tiene módulo S y va en horizontal. El diferencial de S tiene módulo diferencial, ¿cómo le llamaríamos? Diferencial de U, porque es un movimiento según qué eje. Según el eje X del muelle, es como si fuese una barra. ¿Y cuál es el ángulo que forma el vector desplazamiento con el vector fuerza? 0, ¿no? Aquí lo tengo marcado. A alfa igual a 0 y además siempre es 0. Siempre el desplazamiento es un movimiento horizontal hacia la derecha. Por tanto es coseno de 0, que es 1. Claro, a partir de ahí calculo el trabajo total. Esto sería un diferencial de trabajo. El trabajo total es la integral entre el punto inicial y el punto final de F por diferencial de U. Y ahora llega el momento de hacer la integral. Para ello utilizamos nuestra ecuación de comportamiento, que es la ley de Hooke del muelle. F es igual a K por U. Cuando haya que integrar y tengamos dos variables, lo que tenemos que hacer es poner una en función de la otra. Aquí he puesto F en función de U, pero también podríamos haber puesto el diferencial de U en función de diferencial de F. El resultado sería el mismo. Los límites de integración. Si yo he escogido U como mi variable, pues los límites tienen que ser desde U igual a 0, que es el muelle en reposo, hasta esta U final. Esto es igual a K por U cuadrado partido por 2, evaluado entre 0 y U final. Es igual a K por U final al cuadrado partido por 2. Como K por U final, lo tenemos aquí, es la fuerza final, pues esto es igual que la fuerza final por U final partido por 2. Entonces, el trabajo realizado por esa fuerza que actúa sobre el muelle es eso. Fuerza final por desplazamiento final dividido por 2. ¿Os acordáis que decíamos que el trabajo siempre se puede ver como el área, ¿no? El área que hay bajo una función. La función era F proyectada sobre la trayectoria, que en este caso es F por coseno de 0, que es F. Y aquí el desplazamiento, que es U, en escalar. ¿Qué ecuación une F con U? Pues una ecuación lineal del tipo F igual a K por U. Una línea recta. Este sería el U igual a 0, este es el U final, y para el U final tengo una fuerza final. Decía, el trabajo es el área bajo esta curva. Efectivamente, es la integral, es lo que hemos hecho. No es otra cosa que base, que es U final, por altura, que es K final, F final, dividido por 2, el área del triángulo. Justamente esta de aquí. ¿Vale? Como decía, para acabar la introducción, principio de conservación de la energía. Bueno, es muy sencillo. Supongamos que se tiene un sistema. Sobre un sistema, entre dos instantes, cualesquiera, va a actuar un trabajo exterior. Y sobre ese sistema también va a actuar, o vamos a introducir un calor desde el exterior. Pues bien, lo que dice el principio de conservación de la energía es que el trabajo realizado sobre el sistema por las fuerzas exteriores, más el calor introducido al sistema desde el exterior, es igual al incremento de una función de estado.
Esa función de estado es lo que se llama energía. Por tanto, tenemos que ver la energía como una caracterización de un tiempo cualquiera del sistema. Y el trabajo, o el calor aportado, es el medio de llegar desde un estado de energía a otro estado de energía. ¿Que quiero más energía? Pues tendré que introducir más energía vía trabajo exterior o calor exterior. La energía, pues la energía, desde el punto de vista básico de la ingeniería, pues tendríamos tres tipos de energía. Energía cinética, energía potencial, que en este caso puede ser gravitatoria, por ejemplo, energía potencial elástica, ¿vale? La energía de formación que se llama, o energía térmica. Es usted, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del muelle, que lo tenemos aquí, en el caso del muelle, ¿cuánto vale la variación de la energía del muelle? Pues el trabajo, esto de aquí, ¿vale? En el caso del muelle lo que tenemos es que el incremento de energía es igual al trabajo de la fuerza exterior F, que será igual a la fuerza final por U final partido por 2. ¿Vale? Y en este caso, ¿qué tipo de energía de estas tres sería? Cinética no, porque la fuerza se supone que, hemos dicho, se aplica infinitamente lenta para que el efecto de la velocidad sea nulo. Vamos a suponer que tampoco hay efectos térmicos. El material es elástico ideal, no hay disipación de energía por calor ni temperatura, con lo cual esto desemboca en energía potencial elástica, de todas las que hemos puesto ahí. ¿Vale? Bueno, para acabar la introducción tenéis la nota sobre el doble diferencial cruzado. Yo lo voy a explicar en el siguiente apartado y vosotros dais la nota. Esto es algo simplemente para entender el concepto. Esta nota no hay que aprendérsela de memoria, ni mucho menos para la demostración, simplemente es para entenderlo. En la nota matemática se ha usado una barra que evoluciona en el tiempo y la función que mide en cada punto es la temperatura. Entonces temperatura vendrá al final dado por dos parámetros, la posición X del punto y el instante en el que medimos la temperatura. He usado la temperatura por usar una función distinta a la habitual que vamos a usar, como es el axil, momento flector, cortante, etc. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la introducción? Yo creo que de lo que hemos hablado prácticamente todo ya lo conocíais o en algún momento lo habíais visto, ¿no? Más o menos. Entonces ahora ya vamos a ir al siguiente apartado, que sería el 2, teoría del potencial interno o energía de deformación, teorema de las fuerzas vivas. Y ya lo vamos a aplicar esto a una barra sometida a axil. Entonces, el teorema de las fuerzas vivas es algo que para un punto material también seguro que conocéis. Lo que trata de decir este teorema es lo siguiente: si tenemos una partícula aislada, imaginar una partícula totalmente aislada en el espacio, ¿vale? Lo que viene a decir para una partícula es que si tenemos una partícula aislada, el trabajo de las fuerzas que actúan sobre la partícula en un momento dado se invierte en variar la energía cinética de la partícula.
Es como una particularización del principio de conservación de la energía, porque aquí no interviene el calor, ¿vale? No interviene en ningún tipo de energía potencial ni nada. Simplemente nos dice que si hay un trabajo exterior es porque hay un incremento de energía. Claro, esto está relacionado obviamente con un cambio de velocidad de la partícula. Si hay una variación de energía, pues normalmente habrá un cambio de velocidad. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Y obviamente si hay un cambio de velocidad es porque hay una aceleración, y si hay una aceleración es porque hay una sumatoria de fuerzas distinta de cero. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Si no hay sumatoria de fuerzas, la aceleración es cero y se mantiene constante, ¿vale? Total, esto se demuestra muy fácil. No lo voy a hacer, pero sí quiero que nos pongamos en la situación. Vamos a coger una partícula y le vamos a aplicar una fuerza exterior y calculamos su trabajo. Pues bien, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero para una barra sometida a axil. Como tenéis en el libro, vamos a coger la barra más sencilla, una barra recta, ¿vale? Una barra recta que está sometida a fuerzas según la directriz, ¿vale? De la siguiente manera. Aquí tenemos nuestra barra recta. En un punto cualquiera X, pues aquí tenemos una longitud L de la barra. Y vamos a suponer que está sometida a las siguientes fuerzas. Por ejemplo, cargas puntuales solo en los bordes. Como voy a calcular trabajo, es mejor dibujar todas las fuerzas y todos los movimientos positivos. O sea, con el criterio de signo positivo hacia la derecha en este caso. Y luego podemos tener unas cargas distribuidas a lo largo del seno de la barra. Estas cargas son cargas aplicadas en la directriz, ¿vale? Aquí tendré un valor determinado, P sub X, ¿vale? En el punto X, en el instante T. Es importante que veamos que el instante en el que hemos hecho la foto a la barra, en este caso, es un instante T, ¿vale? Al contrario que en la partícula, que yo había puesto unas fuerzas cualesquiera que no estaban en equilibrio y por eso producían aceleración y variación de la energía, aquí vamos a exigir que todas estas cargas estén en equilibrio. El paralelismo con el ejemplo del muelle es absoluto. En el ejemplo del muelle, aquí tenemos el muelle. El muelle empezaba con carga cero, iba aumentando la carga, F, hasta llegar al final a F final. ¿Cuál es, de estos cuatro estados, cuál es el que acabo de dibujar aquí para una barra? El del tiempo T, ¿vale? Donde las cargas no están totalmente aplicadas, sino que están parcialmente aplicadas. Es como si estuviésemos fijándonos en este estado, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es dibujar el de abajo. El estado en el que hemos pasado del T al T más diferencial de T. En ese intervalo ha habido un movimiento diferencial como este que tenemos aquí. Instante T más diferencial de T. Bueno, vamos a dibujar la barra en línea discontinua antes del movimiento. Antes del movimiento me refiero a la línea discontinua es pues el movimiento que sea el que exista en el instante T, en el de arriba. Y ahora, por supuesto, vamos a exagerarlo, ¿no? El movimiento para que se vea bien. Este punto, suponed que se va a este, por tanto aquí la directriz incluso se puede curvar, ¿eh? Y la barra, pues más o menos
pues se quedaría así, ¿vale? ¿Qué ha sucedido en este instante, en este punto de aquí? El diferencial de movimiento, porque hemos pasado de un punto, de un instante t a un instante t más diferencial de t. Un diferencial de movimiento. El movimiento en estructuras es la letra delta. En el libro tiene la S, yo prefiero ya llamarle delta. Es un diferencial en el tiempo y en el punto cero. Y aquí tendríamos diferencial sub t delta en el punto L. Y para un punto intermedio cualquiera, pues tendré diferencial de delta cualquiera. ¿Vale? Claro, el movimiento de una barra que se deforma, que no es un sólido rígido, es mucho más complejo que el movimiento de una partícula. Una partícula es solo un vector. Aquí, en una barra, es como si tuviese infinitas partículas, ¿vale? Que se van moviendo. Cada una es la directriz, incluso la directriz puede girar, ¿vale? Alguien dirá, bueno, ¿y por qué la barra se curva si solamente tiene carga horizontal según el eje X? Bueno, pues se puede curvar porque puede haber, por ejemplo, efectos de la temperatura, ¿no? Imaginaros que hay una temperatura distinta a la cara superior que en la inferior, pues puede adquirir curvatura o por otro efecto, el que sea, me da igual. Bien. Vamos a acabar el estado de arriba, el de equilibrio. Si la barra está en equilibrio, se debe cumplir, por tanto, la ecuación de equilibrio de la rebanada. La ecuación de equilibrio de la rebanada sería, si esta es la rebanada, que tengo aquí n, aquí a la derecha tengo n más diferencial de n, y como fuerza distribuida, pues tengo n por, P sub x por diferencial de x. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas según el eje x igual a 0, implica que menos n más diferencial de n más P sub x por diferencial de x igual a 0. Este se cancela con este y lo que me queda es esa ecuación de ahí, que luego la usaré. Por otro lado, viendo los extremos de la barra. En los extremos hemos aplicado cargas puntuales. Cargas puntuales que, por ejemplo, pueden representar apoyos o cargas exteriores, me da igual. Teniendo en cuenta que el axil de tracción es el positivo, ¿cuánto vale el axil en L? ¿Cuánto vale el axil en L en el instante t? En esta sección de aquí. ¿Cuánto valdría? P sub L. ¿Está eso claro? ¿Cuánto valdría el axil en esta sección en la izquierda, en P en 0? Sería menos P sub 0, porque claramente P sub 0 está comprimiendo a esa sección. ¿Sí? Lo usaremos también más adelante. Si tenemos claros estos dos croquis, lo que tenemos que hacer ahora es calcular el trabajo. Cuando teníamos una sola fuerza, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento asociado a dicha fuerza. Yo podría ahora dibujar la fuerza aquí, pero no lo voy a hacer porque creo que no es necesario. Si yo quiero calcular el trabajo de P sub 0, ¿estamos de acuerdo que el trabajo de P sub 0 es P sub 0 por diferencial de delta 0? Sí, ¿no? P sub 0, ¿qué dirección lleva? P sub 0 lleva la dirección de el eje de la barra, ¿no verdad? Si este ángulo es alfa 0, cuando hagamos este producto escalar, esto es igual que P sub 0 por diferencial de S en 0 por coseno de alfa 0. ¿Y qué vale esto? Diferencial de delta 0 por coseno de alfa 0. Pues es precisamente la proyección esta, que tiene nombre propio. ¿Cuál es el movimiento de un punto sobre el eje X? U.
¿vale? Esto es diferencial de U en 0. Esto es diferencial de U y esto de aquí, diferencial de U en L. Por tanto, el trabajo, a ver ya si estamos de acuerdo, el trabajo realizado sería P sub 0 por diferencial de U sub 0 más P sub L por diferencial de U sub L más. Y ahora, el trabajo de una fuerza puntual aquí, que tiene valor P sub X por diferencial de X, esto sería el diferencial de fuerza, multiplicado por su desplazamiento, que es diferencial de U. Este. Como eso es para una rebanada, hay que integrar entre X igual a 0 y X igual a L. Igual, igual. Vamos a aplicar equilibrio. El equilibrio nos ha permitido antes decir que P sub 0 era menos N0, aquí arriba a la izquierda, que P sub L era NL, arriba a la derecha, y la ecuación de equilibrio de la rebanada, que P sub X por diferencial de X es menos diferencial de N. Sería esa forma de ahí. Lo siguiente ya es una transformación matemática, la fórmula de integración por partes. Que decía que si tenéis una función, una integral entre 0, entre a y b, de f por diferencial de g, es lo mismo que f por g entre a y b, menos la integral entre a y b, y ahora cambiamos los diferenciales, de g por diferencial de f. ¿Vale? Vamos a identificar la expresión de aquí abajo con esta de aquí arriba. Pues claramente la f para nosotros el AF va a ser el axil. Y G diferencial en el tiempo de U. Haciendo. Queda. Esto es igual. Igual, y ahora pues sustituimos y quedaría la integral entre 0 y L. Fijaros que en la fórmula de integración por partes lo que se hace es intercambiar los diferenciales. Aquí el diferencial lo tiene G y aquí el diferencial lo tiene F. Pues sería la integral entre 0 y L. Intercambiamos el diferencial. El diferencial material, que es este, pasa a la U. Quedaría N por diferencial de diferencial en el tiempo de U. Y aquí aparece ese concepto de doble diferencial, que ahora vamos a explicar. El doble diferencial se puede intercambiar, eso lo podéis ver en la nota matemática que hay en la introducción, quedaría la integral entre 0 y L de N, diferencial de T por diferencial de U. El doble diferencial, aquí no le vamos a poner el paréntesis, el doble diferencial está relacionado con la derivada parcial doble, derivar f respecto a una variable y luego f respecto a la otra. Como sabéis, es lo mismo hacer parcial de f respecto de x y respecto de t dos veces que parcial de f primero respecto de t y luego respecto de x dos veces. ¿Vale? Eso está relacionado con esto de aquí. ¿Vale? Bien, antes de concluir con lo que significa esta integral, el nombre que le vamos a poner, vamos a ver qué significa este doble diferencial. Aquí tengo unos croquis que los tenéis también ahí en el libro, de 4 estados. Vamos a ir explicándolo. El estado 1. El estado 1 es el tiempo inicial, cuando no hay ninguna carga en la viga. El estado 1 corresponde, en el ejemplo del muelle,
al estado inicial de reposo sin cargas. El estado 4 es, en el ejemplo del muelle, el estado final, el de abajo del todo. El estado 4 es este. De abajo a la izquierda. Y luego tenemos dos estados intermedios, que son los dos intermedios del muelle. El T y el T más diferencial de T. Estos dos intermedios son el 2 y el 3. A ver que se ha perdido esto. El 2 y el 3. Este, que es el 2, y el 3. Bien. ¿Qué sucede? Vamos a fijarnos entre el estado inicial y el final. ¿Qué sucede entre el estado inicial y final? Que la rebanada se ha alargado, ¿no? Se ha alargado una determinada cantidad. Esto que se ha alargado es lo que llamamos normalmente diferencial de U. Es un diferencial de U que no lleva subíndice. Sería el diferencial sub X de U. ¿Qué mide? Pues en un mismo instante mide el movimiento de un punto respecto a otro, ¿no? Si este es el punto B y este es el punto A, pues el diferencial de U no es otra cosa que U de B menos U de A. Claro, como B y A están separados un diferencial de X, pues sale un diferencial. ¿Vale? Bien, eso está claro, ¿no? Y ese es el punto final, donde la barra ya deja de moverse. Pero claro, al igual que en el caso del muelle, tendré un punto intermedio en el que me quiero fijar ahora, que es este punto intermedio T. Y el siguiente, que es T más diferencial de T. Esos son estos dos de aquí. Este y este. ¿Qué sucede en el estado 2? En el estado 2, el desplazamiento acumulado no es diferencial de U. Aún no. Vamos por aquí. Es este de aquí. Es diferencial de U en el tiempo T. Aquí en el libro hay una rata porque hay un doble diferencial. Esto no. Es diferencial de U en el tiempo T. Vale, aquí ya lo he corregido. Claro, no está dibujado, pero aquí nos imaginamos nuestro axil, ¿vale? El axil. El axil crece un poquito más entre el tiempo T y el tiempo T más diferencial de T, con lo cual, ¿qué sucede? Que la barra se alarga un poquito más. Este punto se mueve a lo largo del tiempo. Es un diferencial en el tiempo. Este diferencial en el tiempo de aquí es lo que en el muelle es este de aquí. ¿Vale? Ese, lo que nos movemos entre el instante T y el T más diferencial de T, lo que se alarga el muelle, fijaros que esto, la rebanada es como si fuese un muelle. Lo que se alarga el muelle es lo que se alarga mi rebanada entre el instante T y T más diferencial de T. Aquí está muy pequeñito dibujado, pero lo que se alarga es esa cantidad de aquí. ¿Vale? Entonces, como ya esto era un diferencial, pues aquí tengo que hacer el diferencial temporal de ese diferencial material. En definitiva, viendo el último dibujo, en el estado 4, el diferencial total pues se divide en infinitos subdiferenciales temporales, con la propiedad de que se pueden intercambiar los subíndices, ¿vale? Entonces, en definitiva, aquí lo vemos un poquito más grande. Aquí tenemos la deformación o movimiento de formación hasta el instante T. Esto sería el instante T. Y este de aquí, el instante T más diferencial de T. Pero lo que ha habido es este desplazamiento entre ese instante. Y si bien la deformación total es diferencial de U partido por diferencial de X, la deformación entre el instante T y el instante T más diferencial de T es lo que se llama diferencial de deformación, que es diferencial de U por diferencial de X. O sea que el doble diferencial no es otra cosa que el incremento de longitud de la rebanada, pero entre el instante T y el instante T más diferencial de T. ¿Vale?
Ese doble diferencial es el incremento de longitud de la rebanada entre el instante t y el instante t más diferencial de t. Aquí lo tenéis, ¿no? Deformación de la rebanada entre t y t más diferencial de t. Por tanto, la integral que nos había salido, ¿qué sentido tiene? La integral, fijaros, es n por el incremento de longitud de la rebanada entre el instante t y el instante t más diferencial de t. Por eso, a esta integral se le llama trabajo del esfuerzo axial. Porque sería el trabajo que realiza el axial entre el instante t y el t más diferencial de t. No es otra cosa que multiplicar n por el desplazamiento de la cara. Me diréis, bueno, es que en la cara de la izquierda también hay n, ya, pero no hay movimiento, entonces no hay trabajo. El trabajo solo lo estamos acumulando en la derecha, porque solo hay desplazamiento en la derecha. Sería esta n por este desplazamiento. El trabajo del axial, del esfuerzo, es el axial multiplicado por su desplazamiento. En una rebanada. Esto sería en una rebanada. Si queremos hacer el trabajo en toda la barra, pues tenemos que hacer la integral. Esto justamente lo pongo aquí arriba. Por tanto, lo que nos ha quedado es que el trabajo de las fuerzas exteriores es igual a la integral entre 0 y L de n por diferencial de u, que se puede poner como la integral entre 0 y L de n por el diferencial de deformación por diferencial de x, que es igual a lo que hemos llamado trabajo de los esfuerzos. Entonces, el teorema de las fuerzas vivas se concluye así. El trabajo de las fuerzas exteriores es igual al trabajo de los esfuerzos. ¿Vale? Como no hemos metido efectos dinámicos, pues no aparece el término de la energía. En la partícula aparecía que el trabajo de las fuerzas exteriores era el incremento de energía cinética. Aquí, si hubiésemos metido temas dinámicos, hubiese aparecido variación de la energía cinética. Eso sucedería si estuviésemos considerando fuerzas dinámicas, como el sismo en una estructura o efectos dinámicos del viento sobre, por ejemplo, un puente que tenga una esbeltez determinada, ¿vale? O el efecto del impacto, etcétera. Bien, este trabajo de los esfuerzos es lo que se denomina energía de deformación. Lo veréis en algunos libros escrito así, como U mayúscula. ¿Vale? ¿Vale? Energía de deformación. Si la barra tiene un comportamiento elástico lineal, pues esa energía de deformación es la energía potencial elástica. Bueno, no lo vamos a demostrar para los otros esfuerzos, pero lo tenéis puesto en el libro. El resultado para la flexión es igual que para el axial. Si tenemos una rebanada sometida a flexión, el trabajo de las fuerzas exteriores también sale igual al trabajo de los esfuerzos. Pero ¿cuánto vale el trabajo del momento flector? El trabajo del momento flector sería esta m por este giro más esta m por este giro. O sea, aquí el trabajo de los esfuerzos es el momento flector multiplicado por el giro, que es un diferencial de giro. O lo que es lo mismo m por diferencial de curvatura por diferencial de x. Y en el caso del cortante, el trabajo de los esfuerzos, en este caso, pues es igual a v
por, fijaros que aquí el desplazamiento se concentra en la parte de la derecha y vale diferencial sub t de diferencial de v es igual a v por diferencial de la deformación por cortante por diferencial de x. Esto es para una rebanada. Tendríamos que integrar entre 0 y L si tuviésemos una viga o una barra de longitud L. Aquí igual. ¿Vale? Bueno, estas formulitas se demostrarán luego en el siguiente tema. La fórmula del trabajo de los esfuerzos en cortante y en flexión. Bueno, pues con esto acabaríamos los dos primeros epígrafes, que son los epígrafes que hablan de la energía. Ahora ya nos pasaríamos al tercero. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende bien? Y el tercero ya es el principio del trabajo virtual. ¿Vale? El tercero es el principio del trabajo virtual. Ya nos saltaríamos en el libro todo lo que viene de este tema, 8, y pasaríamos al tema 9. Como he dicho, el tema del programa es el 8, pero en el libro está dividido en 2, pero no entran enteros, solamente los epígrafes que vayamos viendo. Principio del trabajo virtual. El trabajo virtual es una extensión del concepto de trabajo. Lo que pasa es que si bien el concepto de trabajo está relacionado claramente con la física mediante la termodinámica y la energía, el trabajo virtual es un invento matemático y no tiene esa relación ni con la termodinámica ni con la energía. Porque el trabajo virtual se basa en lo siguiente: en lugar de multiplicar la fuerza por un determinado desplazamiento que sufre esa fuerza, lo vamos a multiplicar por un desplazamiento, y ya voy a denotar directamente el vector desplazamiento por delta, porque sabéis que lo que nos interesa es el desplazamiento de nuestra estructura, ¿no? De la directriz de la estructura. Pero este desplazamiento delta le vamos a poner un asterisco indicando que no es un desplazamiento real, sino un desplazamiento virtual. Virtual o ficticio o inventado, lo que queramos. ¿Vale? Bien, la idea sería repetir un poco el planteamiento que hemos hecho hasta ahora. El trabajo virtual se denota así, con un asterisco. Repetir el planteamiento, pero para desplazamientos inventados. PTV aplicado a una partícula. Bueno, tenemos nuestra partícula. Le vamos a aplicar, imaginamos que está aislada, ¿vale? Y en un momento determinado se le van a aplicar una serie de fuerzas exteriores. F1, F2, F3. Vamos a llamarle Fn, para que tenga n fuerzas. Bien, esa partícula, en la realidad, si este es el instante t, en el instante t más diferencial de t, irá a un punto determinado, que me da igual el que sea. Porque yo lo que voy a hacer ahora es aplicarle, vamos a ponerlo aquí en rojo, vamos a aplicarle un desplazamiento exagerado, ¿no? Aquí, diferencial, inventado. Y entonces lo que vamos a hacer es calcular el trabajo provocado por ese desplazamiento. Claro, ese no es el trabajo real, porque realmente la partícula, pues no sé lo que ha hecho, no sé a dónde ha ido. He inventado ese desplazamiento y entonces el trabajo será F1 por diferencial de delta más F2 por diferencial de delta más Fn por diferencial de delta. Como, aunque el desplazamiento es inventado, una vez fijado es común para todos los f,
sale factor común y me queda que esto es la sumatoria de f sub i desde i igual a 1 hasta n por producto escalar de diferencial de delta. ¿Vale? Bueno, aquí tengo ya la opción de seguir con, si por ejemplo tomo la vertiente de el teorema de las fuerzas vivas aplicado a una partícula, de alguna manera yo aquí buscaría una especie de incremento de energía, ¿vale? Incremento de energía cinética, ¿no? El trabajo era igual al incremento de energía cinética, pero vamos a ir ya pensando directamente en el resultado aplicado a estructuras. En una estructura tenemos siempre que estar en equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas sabemos que tiene que valer 0. ¿Que no la queremos en equilibrio? Pues sumatoria de fuerza igual a m por a, masa por aceleración. ¿Veis, no? La diferencia. Bien, vamos a pensar que estamos en equilibrio. Entonces, puedo escribir lo siguiente. La partícula está en equilibrio si y solo si el trabajo virtual es igual a 0 para todo desplazamiento virtual. Bueno, si no está en equilibrio, pues seguramente este trabajo va a ser la variación de energía cinética virtual. Pero como no me quiero meter ahí, porque digo que ya voy concretando a las estructuras, o sea, al equilibrio, yo digo que se cumple esto. Bueno, la demostración. Cuando se hace una demostración de este tipo, sí, solo sí, hay que demostrar en los dos sentidos, ¿no? Como sabéis. La demostración directa. A implica B. La partícula está en equilibrio, entonces el trabajo es 0 para cualquier desplazamiento virtual. Eso es obvio, ¿no? Porque si la partícula está en equilibrio, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas? Sumatoria de d igual a 1 hasta n de fuerzas, ¿qué vale? 0, ¿no? Por tanto, 0 por cualquier cosa que ponga aquí a la derecha, ¿qué es? 0. O sea, esto es bastante sencillo, ¿no? B implica A. Supongamos que el trabajo vale 0. Si el trabajo vale 0, ¿eso implica que esta sumatoria vale 0? ¿Sí o no? Así dicho, parece que está un poco cojo, ¿no? Porque yo puedo encontrar dos vectores cuyo producto escalar sea 0 y que ninguno de los dos sea 0, ¿no? Entonces, ¿cómo podría demostrar que si el trabajo virtual es 0, esto es 0? La sumatoria de fuerza es 0. Porque hay que fijarse en esta coletilla que hemos añadido aquí. Para todo desplazamiento virtual, ¿no? Supongamos que sumatoria de fuerza no es 0. Entonces tiene que tener una determinada dirección, ¿no? Como el trabajo es 0 para todo desplazamiento virtual, si yo cojo un desplazamiento virtual en la dirección de la resultante, su producto escalar no sería 0, ¿a que no? ¿Sí o no? No sería 0. ¿Vale? Entonces, estoy contradiciendo la hipótesis. La hipótesis es que el trabajo vale 0 siempre. Si el trabajo vale 0 siempre, solamente hay una posibilidad, y es que este vector sea 0. ¿Vale? Explico aquí. Si supongamos que la sumatoria de fuerzas si la sumatoria de fuerzas por un vector delta, supongamos que la sumatoria de fuerzas lleva una dirección dada, que no es 0.
por ejemplo, dirección M. Como diferencial de delta, yo lo escojo en la dirección que quiera, pues también lo cojo en la dirección M. Entonces, el vector sumatoria de fuerzas multiplicado por el vector delta tiene que ser distinto de 0. Si los dos vectores van en la misma dirección, el producto tiene que ser distinto de 0. Y entonces, el trabajo tiene que ser distinto de 0. Pero esto va en contra de la hipótesis, porque el trabajo vale 0. Y vamos de aquí a aquí. Entonces, la única solución para que escoja yo el diferencial de delta que escoja, siempre salga 0, es que este de aquí tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Se ve? El truco está en que es para todo desplazamiento virtual. Porque si fuese un desplazamiento virtual, puede dar la casualidad de que la sumatoria de fuerzas vaya en esta dirección, diferencial de delta asterisco vaya en esta, y si son perpendiculares, pues ninguno es 0 y el producto es 0. Pero claro, como yo delta lo puedo variar, lo que hago es que ahora cojo otro delta aquí, en esta misma dirección, y otro en otra dirección. Puedo coger todas las direcciones que quiera, ¿vale? Al final, con que coja 3 direcciones, X y Z, siempre barreré todas las posibilidades en 3D, ¿vale? Pues bien, así queda demostrado que el trabajo virtual es una forma alternativa de plantear el equilibrio. En vez de hacer sumatoria de fuerzas, puedo escribir esto. Sumatoria de fuerza igual a 0, que es que la partícula está en equilibrio, es equivalente a escribir esto, que el trabajo virtual es 0. Cuando se escribe trabajo virtual 0, aunque no se ponga la coletilla de para todo desplazamiento virtual, se entiende que siempre se aplica, porque la virtualidad está relacionado con la libre elección de ese desplazamiento ficticio. Vamos a explicar esto, pero en sistemas rígidos. Esto ya se va pareciendo a una estructura, ¿vale? Pero es un pórtico, pero que no se deforma. Sistema rígido, sólido rígido. Vamos a trabajar en 2D. Le hemos aplicado una serie de fuerzas. Como veis, ya estamos trabajando como si fuese un problema con fuerzas horizontales y verticales. Podríamos tener cualquier otra dirección de la fuerza, pero siempre realmente P1 y P2, como veis, pues realmente son las componentes horizontal y vertical de una única fuerza. O sea, al final siempre podéis descomponer en las direcciones que más os apetezca trabajar. Este es el sólido rígido. Y vamos a suponer que está en equilibrio, ¿vale? También tiene momentos puntuales, ¿vale? Aplicados T1, T2, de la dimensión horizontal, la dimensión vertical es H. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Al igual que antes, aplicar un desplazamiento virtual y calcular el trabajo. En 2 dimensiones, un sólido rígido tiene 3 grados de libertad, ¿vale? O sea que un desplazamiento virtual, es importante considerar que el desplazamiento virtual es diferencial, ¿eh? Un desplazamiento virtual tiene 3 grados de libertad. Podéis escoger los siguientes: un desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical y un giro, ¿vale? Que son los que yo he cogido. Cualquier otro desplazamiento que se os ocurra se puede poner en combinación lineal de esos 3 parámetros, ¿vale? Entonces, yo he cogido desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical y un giro respecto del punto A, que está aquí abajo a la izquierda. Son esos 3 de aquí. Desplazamiento horizontal hacia la derecha, positivo. Desplazamiento vertical hacia arriba, positivo. Y un giro positivo en el sentido contrario a la aguja del reloj, sentido levógiro. Bien.
El último tiene aquí una peculiaridad y es que el giro es respecto del punto A y eso significa que todo el sólido rígido gira a la misma cantidad, pero claro, todos los puntos se mueven menos el centro de giro. Por ejemplo, está claro que este punto se mueve en horizontal, esta cantidad. El ángulo por el radio. El radio se mide en perpendicular. Perpendicular es h. Y este punto se mueve en vertical esta cantidad. El radio se mide en perpendicular, que es L, ¿vale? L por el giro. Lo tenéis aquí. Bueno, esto es analizar un poco el movimiento, porque me hará falta. Vamos a calcular el trabajo. El trabajo virtual de las fuerzas exteriores, ¿a qué es igual? Aquí he puesto lo de exteriores. Bueno, da igual porque, pero sí, esto sería exteriores. Bien, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores es, pues vamos a ir cogiendo, como se aplica superposición, ¿vale? Porque hay linealidad en el movimiento, vamos a ir cogiendo, por ejemplo, el primer estado, que sería el 1. En el estado 1 es un desplazamiento en horizontal, por tanto, ¿qué acciones provocan trabajo ante un desplazamiento horizontal? Pues obviamente P sub 1, P sub 3, y ya está, ¿no? Porque P sub 2 es vertical, P sub 4 es vertical, T1 y T2 son momentos, o sea, podemos decir que esto es P1 más P2 multiplicados todos por el desplazamiento horizontal delta asterisco. Siguiente. Desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical, pues producirá trabajo de P2 y P4. P2 más P4 por el desplazamiento vertical asterisco. Más el giro. Bueno, pues el giro, para empezar, los momentos, el trabajo que producen sería T1 más T2 por el giro. Claro, pero en este estado de giro, que es el 3, no solamente hay giro, como he dicho, también hay desplazamientos. Y esos desplazamientos pueden afectarnos a las fuerzas provocando trabajo. Pues vamos a analizarlas. P1 y P2 están en A, con lo cual A no se mueve, no hay trabajo. P3, pues P3 es horizontal hacia la derecha, con lo cual el trabajo sería P3 multiplicado por este desplazamiento. Está bien ponerle el signo negativo al desplazamiento porque, para no confundirnos, nuestro criterio de signo es este. Desplazamientos positivos hacia la derecha y hacia arriba y giro positivo en sentido contrario a la aguja del reloj. Así, automáticamente nos salen trabajos negativos cuando la fuerza es opuesta al desplazamiento. Y P sub 4 es una fuerza vertical hacia arriba, es positiva, pues más P sub 4 por el desplazamiento asociado, que es este. Diferencial de Z asterisco por L. Bien, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. ¿Qué significa P sub 1 más P sub 2? Pues, si nos vamos a nuestro ejemplo, P sub 1 y P sub 2, P sub 1 y P sub 3. Esto es P sub 3. ¿Qué significa P sub 1 y P sub 3? Son las fuerzas horizontales, no hay más. Y si hubiese habido más, aparecerían en ese paréntesis, porque afectarían al desplazamiento horizontal. ¿Qué es P2 y P4? Fuerzas verticales. Y el último, ¿qué significa T1 más T2? Vamos a sacar factor común, los giros.
T1 más T2, es sumatoria de momentos, pero ¿qué es menos P3 por H? Vamos a verlo aquí. P3 está aquí. Estoy multiplicando por H, que es este brazo. ¿Qué es desde el punto A? ¿Qué es P3 por H? El momento de P3. ¿Y qué es P4 por L? El momento de P4, con lo cual, respecto de A, con lo cual, ¿qué significa todo esto al final? Sumatoria de momentos respecto del punto A por el diferencial de giro asterisco. Pues bien, el trabajo me ha salido, ¿qué es esto? El trabajo es igual a estos tres sumandos. Llegado a este caso, digo lo siguiente. El sólido rígido se encuentra en equilibrio si y solo si el trabajo virtual de las fuerzas exteriores es cero para todo desplazamiento virtual delta H asterisco delta, vamos a escribirlo un poquito mejor, delta H asterisco delta V asterisco y diferencial de giro. Este es el resultado, que como veis es el mismo que teníamos con la partícula. Ya digo, normalmente la coletilla esta, pues casi que no hace falta ni ponerla, porque se sobreentiende, pero ahora prefiero ponerla explícitamente para que se entienda. Demostración. Bueno, si el sólido rígido está en equilibrio, ¿cuánto vale sumatoria de fuerza horizontal, sumatoria de fuerza vertical y sumatoria de momentos? Cero. Por tanto, el trabajo vale cero. Trivial. O prácticamente trivial, ¿no? Bueno, la otra es la que costaba más trabajo, ¿no es verdad? Si el trabajo es cero, está en equilibrio. Bien. Pensad lo siguiente. Como es para toda terna, yo podría escoger la siguiente terna. Imaginad que cojo esta, que solo es distinta de cero el primer desplazamiento virtual. Entonces, si solo es distinto de cero el primer desplazamiento virtual, pues esto sería cero, esto sería cero, y esto sería distinto de cero. Pero el trabajo vale cero. Si el trabajo vale cero y esto es distinto de cero, ¿cuánto tiene que haber en la sumatoria de fuerzas horizontales? Solo hay una solución, que valga cero. Porque esto ya son escalares. ¿Se ha entendido el razonamiento? He escogido el primero distinto de cero, los otros dos ceros. Entonces, como el trabajo vale cero, solo me queda uno. Y es que esto tiene que ser cero. ¿Vale? Igual operaríamos con otra terna donde este valga cero, este distinto de cero y el tercero cero. Pues así nos aseguraríamos que la sumatoria de fuerzas verticales es cero. E igual para el último. O sea que, al igual que con la partícula, el PTV, aplicado a un sólido rígido, es una forma alternativa de plantear o exigir el equilibrio. Es una ecuación distinta, pero que también me da el equilibrio. ¿Vale? Bueno, yo creo que todo esto lo tenéis ahí explicado de igual forma. El siguiente apartado. Bueno, el siguiente apartado es una generalización, porque estáis viendo que al final todo esto nos sirve para calcular el equilibrio. Pero yo al principio de la introducción he dicho, el PTV es una forma alternativa de plantear ecuaciones de equilibrio o de plantear también ecuaciones de compatibilidad, o sea, de calcular fuerzas o de calcular movimientos. Pero todavía no hemos calculado ningún movimiento. Eso de todas maneras lo reservaremos para la última clase, pero os quiero resaltar lo que se llama método del desplazamiento virtual o de la fuerza virtual. Mira, el método del desplazamiento virtual es el que hemos venido viendo hasta ahora.
donde se aplican fuerzas reales y desplazamientos con asterisco, inventados. Pero también se puede trabajar con lo que sería el método de la fuerza virtual, que es, para unos desplazamientos reales, aplicar fuerzas en equilibrio, pero inventadas. Y nos permitirían calcular estos desplazamientos. Simplemente quería adelantar este concepto, pero lo veremos aplicado ya con un método concreto para aplicarlo a problemas el próximo día. Entonces hoy, para concluir, el último apartado sería uno, muy parecido al que hemos visto al principio de la clase, con el trabajo de una barra sometida a axil, pero con desplazamientos virtuales. Entonces este lo vamos a ver muy deprisa porque todas las ecuaciones matemáticas son idénticas a las que hemos visto antes. Lo único que varía es que hay que ponerle asterisco a los movimientos. Vamos a ver el paralelismo. Por ejemplo, figura 9.4. La figura 9.4, si os dais cuenta, es idéntica a la que hemos visto en el tema 8, la figura 8.9. O debe ser, salvo algún detalle, es lo mismo. Es una barra sometida a una carga P sub 0, a una carga P sub L en un instante T, ¿vale? Y una carga variable horizontal. ¿Veis? Es la misma. ¿Qué hacíamos en el epígrafe anterior? Calcular el trabajo real de esta fuerza. ¿Cómo? Pues aplicando desplazamientos. ¿Os acordáis de esa figurita? Era esta, ¿no? ¿Veis? Estos desplazamientos, que eran desplazamientos reales. ¿Y cómo concluíamos? Pues multiplicábamos las fuerzas de arriba por los desplazamientos de abajo. Y ya está, ¿vale? Pues aquí es igual. Por eso digo que esto no lo voy a repetir. En cualquier caso, hay que saberse la demostración de las dos maneras, pero es que es igual. Lo único que hay que hacer es que aquí le hemos puesto asterisco a los desplazamientos. Ya está. Y esto se llama desplazamientos virtuales. Multiplicaríamos, aplicaríamos el equilibrio, aplicaríamos la fórmula de integración por partes y nos quedaría el mismo resultado. ¿Vale? El resultado es... ¿Vale? El resultado es que el trabajo, ¿os acordáis del resultado que teníamos antes, no? Era el trabajo de las fuerzas exteriores, os voy a poner el de antes, es igual al trabajo de los esfuerzos, ¿vale? ¿No es verdad? Pues ahora es igual, pero poniéndole aquí un asterisco. El trabajo virtual de las fuerzas exteriores es igual al trabajo virtual de los esfuerzos. Y esto es si y solo si existe equilibrio. El equilibrio se está garantizando en este estado de aquí. Este de aquí es barra en equilibrio bajo acciones reales. ¿Vale? Y estos son los movimientos virtuales. Como digo, pues todo es igual, ¿no?, que en el estado anterior y se obtiene pues el mismo resultado. Quiero hacer un inciso que no hacía falta hacerlo antes, pero sí quiero hacerlo respecto a los movimientos virtuales. Mira, los movimientos virtuales son inventados. Entonces, claro, nosotros no podemos inventar cualquier movimiento, pero tiene que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, un movimiento virtual sería una función, ¿vale? Una función en un instante t dado, un instante t, pues una función de x, de 0 a L, ¿no? En un instante t, pues tengo esta función. Yo puedo coger la función que quiera en los desplazamientos u, pero con la condición que se suele decir, que se suele denominar desplazamientos virtuales compatibles.
¿Qué significa esto de compatible? Pues a mí se me ocurre que la mejor manera de entenderlo es decir, bien, los desplazamientos son inventados, pero deben poder ser reales. Compatible significa que, bueno, que no son reales, pero podrían serlo, porque podrían estar provocados por algunas cargas. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Podrían ser reales. Entonces, ¿qué es algo que no se puede hacer con un desplazamiento? Pues no se puede partir, por ejemplo, una barra. Si yo tengo esta barra, yo no puedo aplicar unos desplazamientos de manera que después de los desplazamientos la barra haga esto y haga aquí un hueco. Eso no se puede, ¿vale? Porque habría roto la barra, ¿eh? O, por ejemplo, yo tengo la barra aquí original. Lo que no puedo hacer es, si este es el punto A y este es el punto B, después del movimiento, imaginaros que después del movimiento la barra, por ejemplo, se ha movido un poquito aquí, aquí, etcétera, ¿no? Este punto se mueve aquí, este punto se mueve aquí, y lo que no puede ser es que ahora este sea B y este sea el A. O sea, los puntos deben guardar el orden relativo. Si A está primero que B, después del movimiento A seguirá estando primero que B, ¿vale? Eso lo tenéis reflejado en la figura 9.6. Por ejemplo, esta última condición es tan fácil como escribirlo de la siguiente forma. Lo tenéis en el libro, os lo pongo aquí. Si x1, x2 es mayor que x1, imaginaros que x2 es el de B y x1 es el de A. Pues entonces, x2 más su movimiento, el desplazamiento del punto 2, tiene que ser mayor que x1 más su desplazamiento. O sea, se debe guardar el orden relativo entre los puntos. El material no puede adelantarse a sí mismo, se rompería, ¿no? Esto se puede reordenar. Traemos los diferenciales al primer término. Diferencial de u sub 2 menos diferencial de u sub 1 mayor que, vamos a ponerlo así, menos x2 menos x1. Implica, esto de aquí es el incremento de diferencial de u y esto es el incremento de x, mayor de menos 1. Si incremento de x tiende a 0, lo que obtenemos es que diferencial, ¿no? Diferencial, esto es diferencial de x, ¿no? Cuando incremento de x tiende a 0, ¿vale? Entonces podríamos escribirlo así. Diferencial de diferencial, ya sabéis que se intercambian, o se pueden intercambiar los diferenciales. Y esto precisamente es la deformación, o diferencial de deformación. O sea, que la condición es que la deformación tiene que ser mayor de menos 1, para que no se adelante los puntos unos a los otros. O sea, la pendiente de esta función mayor de menos 1. Debe ser, por tanto, para que aquí lo que hemos representado ha sido la función y representa el x más el desplazamiento de dicho punto. ¿Vale? Debe tener esta forma. Una función que tiene que ser continua y monótona creciente. ¿Vale? Esta sería la función válida, la que tiene esta forma. Esto verlo un poco como una aclaración, ¿vale? Normalmente a nadie se le ocurre coger una función virtual que rompe la viga o que adelanta unos puntos a otros. Simplemente es por establecer un poco los límites, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues miráis la demostración de este apartado, que ya digo que es igual que la que hemos visto. Para el próximo día dejamos la barra a flexión y sí quiero que
que este apartado también lo tengamos presente, que es el PTV en sistemas de barras articuladas. Mira, cuando tenemos barras articuladas con cargas en los nudos, solamente hay axil en dichas barras. Solo existe axil en cada barra. Y además, axil constante en cada barra, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es un caso particular de lo que hemos visto antes. Cada barra es un caso particular en el sentido de que solamente está sometida a acciones exteriores puntuales. Cada barra es parecida a la que hemos hecho arriba, me voy arriba, es parecida a esta, pero con el P de X igual a 0. Cada una de las barras en un sistema articulado pues tiene dos fuerzas, como estas, iguales y opuestas. Y el P de X es 0. Entonces cada barra quedaría de esta manera. Una barra cualquiera, por ejemplo la barra A, pues queda así. Aquí una carga y aquí otra carga. Esta carga se llama P1A, que es esta, y esta sería la P2A. ¿Vale? Que claro, si están en equilibrio tienen que ser iguales. Y además el P1 se descompone en estas dos. ¿Vale? Entonces, bueno, por no cansaros más, os miráis vosotros la deducción, que es muy sencilla, y os pongo el resultado. El resultado es que el trabajo de las fuerzas exteriores, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el trabajo de las fuerzas exteriores? Las fuerzas exteriores son, las pongo en color cian, esta y esta. Pues es multiplicar P sub 1 por este desplazamiento, P sub 2 por este desplazamiento virtual y P sub 3 por ese desplazamiento. Si hay 3 fuerzas, pues habrá 3 sumandos, y si hay n fuerzas, pues habrá n sumandos. P sub i por diferencial de delta asterisco sub i. Desde i igual a 1 hasta el número de nudos que haya. En cada nudo habrá una fuerza, son vectores. Pues su fuerza por el desplazamiento virtual. Fijaros que en el estado de la derecha tengo la fuerza en equilibrio, en el de la izquierda fuerza en equilibrio, el A, y aquí en el B, a la derecha, desplazamientos virtuales. Y eso tiene que ser igual al trabajo de los esfuerzos. ¿Cuál es el trabajo de los esfuerzos? Pues el trabajo del esfuerzo de una barra de este tipo es multiplicar el axil por el incremento de longitud de la barra, porque como el axil es constante, al final, cuando se hace la integral, lo miráis, queda esto, n por el incremento de longitud, vamos a poner aquí, diferenciar el tiempo de incremento de longitud de la barra i. Sumatoria desde i igual a 1 hasta el número de barras. Y esto es precisamente el trabajo de los esfuerzos virtual. Entonces, esta es la expresión que puede servir para trabajar con estructuras de este tipo. ¿Vale? Bueno, esto, ver demostración completa, es muy cortita, ya he visto esto, son 3 líneas, ¿no? Demostración completa en 9.3.2 del libro, ¿vale?